Ok, buenas tardes. Esta es la sesión de seminarios del grupo de nanomateriales, nanoestructuras. Vamos a tener hoy la charla de Ana Murrieta y la estudiante y la ex estudiante Pamela Santos, ¿verdad? Pamela ahorita anda en un periodo, digamos así, no sé cómo decirlo, pero bueno, un periodo de reflexión, digamos así. Okay. Y Ana, en cambio, está haciendo el segundo semestre de la maestría, ¿verdad? Aquí ya está llegando Andrés. Y con eso tendríamos el foro completo. Eh, Aquí está ya conectándose Andrés. Con eso estaríamos todos, ¿verdad? Entonces, le vamos a dar la charla, los primeros 30 minutos a Ana, ¿ok? Vamos a empezar con Ana y vamos luego a terminar con Pamela. Bueno, entonces Ana, tienes el micrófono y puedes compartir pantalla. Gracias. A ver. Ok. Ahí ya se ve la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a dar una breve presentación sobre lo que hemos estado pensando, lo que hemos estado investigando para mi proyecto de tesis de maestría, que es el título que le he dado hasta ahora, con lo que hemos ido definiendo, que es la correlación entre el grado de inversión y las propiedades magnéticas de nanopartículas tipo espinela estudiadas por difracción de rayos X. Las espinelas son unos materiales que tienen esta fórmula química. Me estorbo aquí esta barrita. AB2X4, donde A y B son cationes metálicos y la X son oxígenos usualmente. Y forman una red cristalina como se muestran aquí en las figuras, donde los cationes metálicos están coordinados por los oxígenos, ya sea por 4 oxígenos en espacios tetraedros o por 6 oxígenos en espacios octagonales, que aquí son los naranjas, que aquí está el magnesio, que son los tetraedros, y los azules, que son los octagonales. Y estas espinelas, aquí está, estas espinelas tienen una característica que se llama grado de inversión, que es la fracción de sitios tetraedros que están ocupados por los cationes trivalentes. Y aquí se muestra en esta otra figura cómo van cambiando de lugar los cationes para formar un rearreglo de la celda cristalina. Y aquí esta es una celda de magnesio y galio. Y aquí el magnesio está ocupando espacios octagonales, donde antes pues, se observaba en espacios tetraedros. Y las espinelas se pueden clasificar dependiendo de su grado de inversión. Si el grado de inversión es 0, es decir, los cationes trivalentes están en espacios octagonales y los cationes divalentes están en espacios octagonales, el grado de inversión será 0 y es una espinela normal, que justamente es este material, el óxido de magnesio y aluminio, se le conoce como espinela, como su nombre común, y fue el primer material de este tipo en descubrirse y tiene un grado de inversión de 0. También puede encontrarse en un grado de inversión de 1, es decir, completamente invertido. Y un ejemplo de un material inverso es la magnetita, que es óxido de hierro divalente y trivalente. Y también puede estar en un nivel en medio de esos dos, donde es una espinela mixta,
que puede ser tendiendo a una espinela normal o tendiendo a una espinela inversa, pero la mayoría se encuentran en esta clasificación. Y aquí en la figura el óxido de galio magnesio es una espinela mixta. Y esta propiedad del grado de inversión es muy interesante porque las propiedades de los materiales empiezan a cambiar conforme varía el grado de inversión en ámbitos de electrónica, de magnetismo, de conductividad, etc. Y una manera de estudiarlo es a través de la difracción de rayos X por un método, bueno, hay varios métodos, pero el método que me interesa es el método de Bertholdt, donde se comparan las intensidades de los picos experimentales en el difractograma con picos calculados a partir de algunas ecuaciones que no muestro aquí, porque sería mucha matemática. Y así se puede determinar el grado de inversión y la distribución de los cationes. Aquí se me movió la animación. Pero aquí lo que nos interesa en el proyecto son estos cambios que ocurren con el grado de inversión. Y el sistema de interés son espinelas de zinc, de óxido de zinc, que en este caso las que tengo propuestas ahorita son de hierro, de magnesio y de cobalto. Y estas son materiales interesantes porque presentan tanto propiedades semiconductivas como ferromagnetismo. Entonces pues se abre la puerta para un sinfín de aplicaciones que pudieran tener. Y en el proyecto, en esta tesis, lo que se quiere estudiar es cómo cambian estas tres propiedades conforme va cambiando el grado de inversión. La primera es la estructura de bandas y el band gap de estos materiales. La segunda es justamente la estructura cristalina, que es pues, la distribución de los cationes en la red, y las propiedades magnéticas para alguna aplicación. Y se puede evaluar también si hay tiempo y recurso, pues también las propiedades eléctricas o electrónicas. Bueno, un poquito acerca de la bandgap. Los materiales se pueden clasificar como conductores, semiconductores o aislantes, dependiendo de la magnitud de esta bandgap, que es un nivel de energía entre el orbital, el HOMO, que es el orbital molecular ocupado más alto, y el LUMO, que es el orbital molecular desocupado más bajo. Y este nivel energético define al material si va a poder conducir cuando la banda gap es 0, es decir, están solapadas, los electrones pueden fluir libremente entre estos dos estados. Pueden ser semiconductores, donde la banda gap está entre 0 y 4 electron volts, donde sí se necesita pues, algún tipo de energía para excitar al electrón de un estado a otro, o aislantes donde la banda gap es de 4 electron volts o mayor. Y aquí es prácticamente imposible que el electrón salte de una banda a otra. Y pues es muchísima energía. Se podría hacer una metáfora donde un electron volt es la energía equivalente a 10.000 grados Celsius. Entonces es muchísima energía. Y bueno, eso me lleva a lo que es la estructura de bandas. Si tomáramos una red cristalina de un material, que en este caso yo estoy poniendo aquí la del silicio, la red cristalina FCC del silicio, y la transformamos en un espacio recíproco, nos quedaría esta figura que se le llama zona de Brillouin, creo que sí se pronuncia, en donde se pueden observar algunos puntos de alta simetría. Aquí, por ejemplo, el centro es gamma,
está aquí en azul, y se puede identificar otros puntos como X, que es el centro de una de estas caras cuadradas, U, que es el centro de la arista entre una cara hexagonal y una cuadrada, W, que es el vértice entre dos caras hexagonales y una cuadrada, etc. Y pues los caminos también se pueden denotar aquí con diferentes símbolos. Y esto sirve para estudiar el movimiento de los electrones dentro del material en diferentes planos. Entonces, aquí esta es ya tal cual la estructura de bandas del silicio. Estas líneas que parecen espaguetis son... ¿Esa tú la calculaste? Sí. Ok. Sí. Estos son caminos que siguen los electrones de un nivel de simetría a otro. Y pues aquí se puede ver cómo va subiendo, bajando. Hay diferentes niveles por diferentes electrones que existen. Y aquí el nivel de Fermi indica pues el nivel donde la energía es cero, como que la referencia. Y aquí en el caso del silicio, se observa, bueno, aquí está calculado la banda gap de 1.1 electron volts, lo que se clasifica como un semiconductor. Y bueno, aquí si simuláramos varias estructuras de bandas con diferencias ya en las redes cristalinas, como invirtiendo el grado de inversión, aquí esta banda gap estaría cambiando. Todavía no sabemos en qué forma, pero esa es la hipótesis ahorita. Y bueno, esta figura la calculé yo con este programa que se llama Quantum Espresso. Es una simulación de solamente una celda de silicio con, me parece que eran 2 o 4 átomos. Entonces es una aproximación muy simple. Para hacer cálculos más precisos, pues tenemos que usar una supercomputadora que sí lo pueda calcular, porque lo intenté hacer con la mía y no convergía. Entonces, pues esto es el avance pues, experimental que llevo hasta ahorita. La idea ahora, ya que se probó con este método que sí se puede calcular la estructura de bandas, es usar este otro programa que se llama AKI KKR, que usa el método Corringa con Rostocker-Green para hacer cálculos de primeros principios de estructuras de materiales. Esto es un software que es gratis, es similar al Quantum Espresso en estructura. Y pues la idea es estar aquí calculando tanto la densidad de estados y la estructura de bandas de estos tres materiales de aquí. Ese es el plan para este semestre, ya que pues todavía está poco definida la situación de los laboratorios presenciales. Entonces ahorita estaría estudiando esta primera parte, variando las posiciones atómicas en esta estructura cristalina a través de, pues como a mano, ¿no? Como estarlos moviendo a mano para ir invirtiendo la celda y ver cómo va cambiando la estructura de bandas. Bueno, esta es mi breve presentación de lo que llevo hasta ahora. No sé si haya alguna pregunta. Ok, Ana. Bueno, hay que tener en cuenta que, pues, que sí estamos como empezando, ¿verdad? La verdad, Ana está en su segundo semestre de 4 y estamos, pues, no sé, a 5 semanas del segundo semestre, así que
no se espera, ¿verdad?, que haya resultados, sino más bien que haya como la estructura del proyecto ya que esté clara, o bueno, un poco más clara, en lugar de que haya más resultados, ¿verdad? Entonces, si eh, nos ayudas, eh, aclarándonos, ¿verdad? La selección de esos tres materiales, o de esos tres vas a escoger uno, o ahorita, bueno, ¿por qué seleccionaste esos tres? ¿O cuál es la idea? ¿Es estudiarlos los tres o uno de ellos? ¿O cuál es tu idea? Ok. Pues para mí realmente serían los tres para poder comparar uno con otro. Eso sería un caso ideal en que haya suficiente tiempo o recursos para hacerlo. En caso de que no se pueda, pues sí tendría que elegir alguno de estos, que probablemente sea la ferrita, simplemente porque antes había estado investigando ferritas y pues se me hacía algo interesante. Propiedades magnéticas presentan pues los tres. Eh, También propiedades semiconductivas, entonces pues sí, son muy similares. Aquí Y de la literatura que has revisado, ¿cuál es cuál es el interés mayoritario del estudio de estas? ¿En dónde está dirigido la investigación? O sea, aparte de estudiar las propiedades, ¿verdad? O sea, ya las aplicaciones, ¿dónde has leído que decae todos estos estudios? ¿En dónde se asienta, bueno, ya, pues la aplicación final? uh-huh. Pues de lo que he leído, pues he estudiado más el de cobalto, y tienen aplicaciones pues en varias áreas. Puede ser en óptica, en electrónicos, en, también se pudieran evaluar en algunas aplicaciones biomédicas por las propiedades magnéticas. Eh, pues básicamente son en esas áreas. Pero ¿cuál es el fuerte de estos materiales respecto a óxido de zinc simple, por ejemplo? Óxido de zinc eh, creo que en electrónica, como semiconductor. Ajá. En el diseño experimental no considera estudiar óxido de zinc, porque a partir del dopamiento de óxido de zinc, pues generas estos otros materiales, ¿no? Entonces tú puedes ir como rastreando también el cambio de las propiedades, ya sean electrónicas, ópticas o estructurales, ¿verdad? Digo, se me hace que puede ser como incluso hasta el material con el que pudieras tú validar un método teórico, en el cual le vayas moviendo cositas, parámetros, ¿verdad? Hasta que digas, como que está calibrado para estudiar este tipo de materiales, entonces ahora sí lo voy a usar en los otros. Yo diría que por ahí pudieras, aunque ya obviamente óxido de zinc está recontra mega hiper estudiado, pero el tema es que tú también lo conozcas, ¿verdad? Es como tu blanco, es como tu, no sé, tu control positivo, por decirlo así, de ese material, ¿verdad? Ok, me queda claro las propiedades de la estructura de banda, las propiedades electrónicas en sí, la estructura cristalina también me queda muy claro. Las propiedades magnéticas, ¿qué nos puedes decir qué significa esa figura que está ahí o qué quieres mostrar en esa figura? Gracias, Flavio. Yo quería preguntar eso. Pues la figura está de referencia. Básicamente todavía no tengo muy bien definido qué específicamente de magnetismo estaría estudiando, pero en esta figura, que pues por ahí la saqué de alguna referencia que leí, estudian esta histeresis en las curvas para
para definir, creo que era el nivel de ferromagnetismo del material, o creo que es ferromagnetismo, que aquí es justamente óxido de zinc dopado con estroncio y manganeso. Ok. Bueno, ¿quién tiene otras preguntas, por favor? Héctor, Sí, Héctor ahí, por favor. pues tenía preguntas sobre la parte magnética, pero aún están por definir qué propiedades van a Oh, ver, ¿no? preguntas y sugerencias, por favor. Ah, ok. Sí, regularmente es complicado ver bajo un código, no sé, el software que estén utilizando, ver, encontrar propiedades magnéticas, ¿no? Sobre todo la parte, la que están mostrando ahí, que es la magnetización, porque los códigos pocas veces tienen como parámetro externo un campo magnético para ver y viendo cómo es se va comportando y se va arreglando las cosas para tener una magnetización. Y la sugerencia es que si van a hacer, si quieren ver la magnetización, pues yo creo que van a tener que encontrar o hacer una simulación o hacer un propio código para encontrar ese tipo de propiedades, ¿no? O susceptibilidades o cosas como esas. O si es, no sé si haya ya un software que pueda meter el campo magnético como un campo externo. O si pudieran definirme mejor cómo es que quieren estudiar las propiedades magnéticas, estaría, pues a lo mejor podría dar un poco más de ideas. Supongo que van a armar la estructura, ¿no? Le van a meter al software y van a meter a lo mejor un campo magnético externo de alguna manera y lo van a ir cambiando y encontrar curvas como esa que está ahí, ¿no? O no es la idea, digo, si quisieran hacerlo así, o si quisieran encontrar algo así. Es pregunta. Ana. Pues en un inicio no lo tenemos pensado como simulación. Ya. Idealmente el trabajo teórico termina este semestre para ya regresar a los laboratorios, pero en caso de que no se pueda y si tengan que hacer algo más de estudios teóricos, pues sí pudiera hacer. La verdad sí estuve buscando un poquito hace tiempo sobre eso y no encontré muchas cosas, o por lo menos no cosas que yo pudiera entender. Ya. Eh, Sí, es complicado. De hecho, encontrar esas cosas, pues se tendrá que hacer en laboratorio o si quieren hacer una simulación, yo creo que va a ser muy complicado encontrar un software que te dé, que tú puedas variar el campo magnético para encontrar cómo va a ser la magnetización. Entonces tendría que hacerse, ¿no? Y sí es algo de trabajo, bastante trabajo. También sería ver bajo qué, bajo qué, pues, qué tipo de teoría van a estar utilizando para obtener este tipo de gráficas. Eh, o, es que me quedan varias dudas. ¿Por qué dicen que con rayos X se podrían, yo no sé, con rayos X se podría encontrar propiedades magnéticas? En el caso de que no No, hubiera, no, no, ¿no? no, 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 no. No, lo que dice, la hipótesis de trabajo es que pues las propiedades sean electrónicas, Ah, ok, microestructurales, las que sean, ¿verdad? ya, Son función de las coordenadas, ¿verdad? Nucleares. sí. Entonces, varias las coordenadas nucleares, pues la hipótesis es que deben de variar en cierto grado Ah, ok, algunas de las propiedades. Entonces, es como creer de antemano, ¿verdad? Que la inversión de la celda cristalina afectaría en particular a las propiedades magnéticas. ah, ok, ok, ok. Ajá. Ah, ya, Ahora ya, que se sepa cuál es exactamente la metodología para responder esa particular pregunta, pues eso es lo que estamos ahorita preguntando, ¿verdad? ya, ah, ok, ok. Ahora, Sí, que cambias tú la celda cristalina, la inviertes, ¿verdad? Y cambia, por ejemplo, la distribución de las bandas. Eso, tenemos la metodología lista como para saber
responder esa pregunta. Ok. No, Sí, porque... no está definida la metodología para la otra. Ah, ok, porque algo que se puede hacer, y eso está bonito, ¿no? Es, se puede cambiar la estructura, ¿no? Ver cómo está la parte electrónica, cómo se comporta. Y, y si cambias un poquito la geometría, pues vamos a tener una densidad ahí electrónica ligeramente diferente, ¿no? Y a partir de teorías de campo medio puedes encontrar solamente con la parte electrónica, cómo van a ser las propiedades magnéticas. Eso sí se puede hacer. O sea, está la hacha, ¿no? Es un poquito de pues, teoría de campo medio, pero se puede encontrar y a lo mejor a mano casi, ¿no? Sí, lo difícil de esto veo que puede ser que la función de onda es muy, muy grandota, ¿verdad? Sí. Y ahí no sé cuál sería la aproximación pues, más correcta para manejar esos gigabits de datos. Sí, sí, sí se pone bueno, se pone bonito, de hecho está bonito. Pero Pues la hipótesis es esa, o sea, sí, imagínate, tú tienes sí, un dipolo, lo inviertes, pues por simetría dices que no cambian sus propiedades magnéticas, ¿verdad? Pero en esta simetría octaedral o más bien aquí el tema que un poquito no te faltó Ana decir es que estos metales están en un sentido de dopaje, pues no están en un sentido absoluto de esa fórmula química como está presentando 2,4, ¿verdad? Estos pueden variar, ¿verdad? En fracciones no enteras. Y ahí es donde, pues, la estequiometría, y cuando inviertes, ¿verdad? La estequiometría puede marcarte que los dipolos pues estén distribuidos de manera diferente. exacto. Y ahí sí se Ujú. esperaría, ¿verdad? Que las propiedades magnéticas pues tengan otro rol, ¿verdad? Las sumas, ¿verdad? Vectoriales de esos dipolos pues definitivamente van a sumar diferente, ¿verdad? Al valor referencial. Sí, eso sí, sí pasa, sí. El tema es cómo hacerlo. Ah, ok. El tema es cómo ver eso. Porque obtener la función de onda sí se obtiene. El tema es, teniendo los coeficientes de la función de onda expandida, cómo, Sí, cómo, cómo hacerla interactuar con un campo magnético, ¿verdad? digo que esa es la parte interesante. Digo que software no hay, sí hay que crear uno, ¿no? Y parte se tendría que hacer teoría de campo medio una vez que sí tienen, digamos, como dices, las funciones de onda, teoría de campo medio y sacar numéricamente valores para ver su comportamiento. Es un trabajo bonito, o sea, Ujú. muy, muy bonito. No sé si recuerdas que estamos platicando de cosas de el efecto magnetocalórico. Ujú. Ernesto. Eh, ajá, con Ernesto, pues es más o menos ese camino para ver cómo son las propiedades magnéticas de las tierras raras. ¿Ernesto pudiera eh, ayudarnos en esto, dices? Pues no, Ernesto también estaba preguntando, estábamos discutiendo sobre eso. Tampoco tiene Tampoco. la respuesta. Ok. Pero tengo ahí un par de artículos que a lo mejor pueden dar un poco de luz, ¿no? Ajá. Ajá. Unas Ana, referencias. mi última pregunta, ¿puedes repetir qué pretendes obtener con el último paquete, el último programa que mencionaste? ¿Cuál es el objetivo de usarlo? Ese es, El Kai. Ujú, ajá, KKR, entonces es un programa ya desarrollado que tiene las rutinas para calcular estructura de banda, densidad de estado, creo que inclusive hace optimizaciones, hace ujú. muchas rutinas diferentes y la intención de usarlo es para obtener ahí la densidad de estados y también la estructura de bandas del material o los materiales que se vayan a estudiar. Ok, la Porque densidad de aquí, estados. Ujú, ajá, aquí lo estaba usando, lo estaba haciendo con Quantum Espresso, que pues también es otro software, usa ujú. algún otro algoritmo por ahí,
pero de lo que he visto, acá de KKR está mejor documentado. Sí, En esta sección. lo que hace este método de novedoso, ¿verdad? Es que transforma todo, reduce una dimensión todos los problemas, porque usa una función de Green, ¿verdad? Entonces Ujú. todo lo expresa en función de Green, y al hacer eso, pues te pasas de un volumen a una superficie, de una superficie a una línea, así en términos generales, ¿verdad? Gruesos. Y eso permite, pues, que los cálculos sean mucho más, eh, más, más rápidos, ¿verdad? Pero Ujú. bueno, sí, sería para Entiendo. obtener la densidad de estados. Sería bueno para la próxima diapositiva que coloques también usa una gráfica de densidad de estados, Ana, Ujú. para que represente. Ok, chicos, no sé, Andrés, Pamela, Yo tengo Lidia, una Fausto. pregunta. O sea, esto lo quieren hacer en el laboratorio, se quieren estudiar la inversión de esta espinela o todo es así teórico. Este es teórico por el momento, pero la intención final es tener experimentalmente, es decir, sintetizar, bueno, asumamos que sintetizo esta ferrita de zinc variando algunas condiciones experimentales, tiempo de sinterizado, temperaturas, concentraciones, eh, para que esta composición, esta estructura cambie experimentalmente y luego esto estudiarlo con difracción de rayos X, obtener el grado de inversión de cada uno, hacer algunos estudios magnéticos, que puede ser este que está aquí, de estas curvas de histeresis, o puede ser algún otro, todavía no sé, eh, y hacer esa relación, hacer ese análisis de cómo variando ese grado de inversión, esta estructura cristalina, cambian las propiedades magnéticas experimentalmente. La parte teórica sería nada más esta, la de la estructura de bandas. Para eso, Ana, sí deberías tener una diapositiva del método de Berthold, ¿no? Porque el método de Berthold conecta la parte experimental con la parte, pues, también teórica, ¿verdad? Para poder responder eso. Yo creo que también te faltó otra diapositiva del método de Berthold que expliques qué es el método y cómo lo pones en práctica, ¿verdad? Lo pones en práctica respondiendo a Fausto, sacando los difractogramas experimentales, midiendo esas intensidades y comparándolas con intensidades teóricas. Sacando esas relaciones se puede ir monitoreando ese parámetro delta que mostraba Ana al inicio. Ana, sí necesitamos que expliques de mejor manera y calidad el método de Berthold, aunque tenga matemáticas. Ok. Okay. O sea, entonces van a hacer la parte experimental con una celda que no está invertida y luego con la parte teórica, Ah, ajá, con la sí, parte teórica van a sacar los espectros XRD, así es, sí, ajá. con la celda invertida. Es hacer, por ejemplo, un diseño experimental de una síntesis, pero con 5 variables, que haya variado de alguna forma en 5 parámetros, ¿ok? Por decir 5. Uno de esos puede ser, como decía Ana, ¿verdad? La concentración, otro de esos puede ser la temperatura de sinterizado, tú sabes, ¿verdad? Dejarlo ahí en el horno, no sé, a 200 grados, a 400, 600, 800, 1000 grados, no sé, ¿verdad? Entonces, eso finalmente lo que va haciendo es un reacomodo interno del oxígeno, que es el ion que se mueve e invierte a la celda. Entonces eso se puede rastrear muy fácil. Bueno, no muy fácil, se puede rastrear sacando los espectros, perdón, los difractogramas experimentalmente de cada una de esas muestras. Entonces hay que hacer como, te digo, pues hay que hacer unas 5 síntesis, no sé, algo así, o más, ¿verdad? Y ese es el tema central, ¿verdad? De la tesis, la parte
experimental. Pero dadas las circunstancias, pues con Ana estuvimos pensando adelantar chamba, ¿verdad? Entonces, para este semestre lo que queremos con Ana es tener claro, primero, los materiales que pues ya están ahí. Tenían que ser como ferroelectromagnéticos o ferromagnéticos, o tenían que ir por ese lado, pero teníamos que empatar, ¿verdad? Porque no todos los materiales férricos, ferrosos o magnéticos en general tienen inversión de la celda cristalina. El interés mío es la inversión de la celda cristalina, el interés de Ana son los materiales ferromagnéticos, y ahí fue donde tuvimos que juntar ideas, ¿verdad? Para poder determinar finalmente con cuál material trabajar. Y entonces como el trabajo de este semestre pues no es en el laboratorio, entonces Ana una vez ya que definió estos materiales, pues tiene que modelarlos, ¿verdad? Tiene que hacer cálculos así muy, muy básicos, muy sencillos, para conocer exactamente pues el software, y una vez que ya los tenga definidos, pues ya mandamos a correr a una computadora ya más propicia para estas cosas. Entonces va a estar trabajando con Quantum Expresso y también con el AKI KKR, que AKI es el apellido del desarrollador, ¿ok? AKI es un japonés. Ok. Tú, Andrés, Pamela, preguntas. Lidia, Rodrigo. Pues no, todo bien. Nada más sí estaba, eso que hablaron de los materiales magnetocalóricos, sí es algo que se está investigando ahora, sobre todo para los sistemas de refrigeración. Pero pues ahorita quedó así como que realmente eso no es lo que se está investigando, ¿verdad? Pero pues está interesante, como bien. Sí, o sea, eso, Ana, tienes que tener ahora exigen cada vez, ¿verdad? Que no hablemos mucho así como de ciencia básica, que hagamos tal vez sí ciencia básica, pero que no hablemos así muy, muy tácitamente, ¿verdad? De la ciencia básica, sino que abordemos, ¿verdad? La aplicación, o agarremos la aplicación y de ahí irla diluyendo hasta que lleguemos a la ciencia básica, ¿verdad? Entonces, el hecho de, como tú dijiste, pues porque yo quiero, porque me gustaron, no sé qué, no es razón suficiente como para dar la justificación, ¿verdad? Pues te había dicho que habías leído de estos materiales donde están aplicados. Y pues sí, pues todos los materiales pues tienen aplicaciones de algo, ¿verdad? Estos exactamente, y exactamente dónde, ¿verdad? La respuesta de Rodrigo puede ser una muy buena, ¿verdad? Para materiales de refrigeración, ¿verdad? Lo que te había dicho yo, o sea, eso es energía finalmente, ¿no? Eso es energía, y ahí hay mucho interés en general. Bueno, ¿Lidia ya no está aquí? ¿O si anda por aquí Lidia? Ya no la veo. ¿Se fue Lidia? ¿Andas por aquí, Lidia? Aquí estoy, Aquí está, ok. Sí. Ok, Sí. muy bien. Entonces, gracias, Ana. Vamos a pasar ahorita con Pamela, ¿ok? Pamela, gracias por estar aquí y por seguir estando aquí con nosotros, participando, ¿verdad? En estos seminarios. Bueno, te dejo la palabra y haz tú misma la presentación de lo que vas a mostrarnos hoy en la tarde. Pues les voy a hablar un poco sobre el análisis de microestructura en partículas delgadas de oro a través de XRD. Y voy a ir a pasarme como por distintos métodos, voy a irme desde el método como que más sencillo y de ahí la voy a ir complicando y complicando hasta que ya está muy extraño todo. En películas, no en partículas, ¿no? Películas, sí, películas, Sí. no sé qué Dijiste partículas, sí. ok. Sí. Bueno, para
todo este análisis que voy a hacer, tengo 3 muestras diferentes, todas son hechas por sputtering, pero la diferencia es que están a una diferente temperatura. Es la temperatura ambiente a 200 y 400 grados Celsius. Entonces, este es el fractograma normal de las tres películas. Como que digamos a simple vista, aquí recorrí la línea base como para poder ver la diferencia, porque si no están muy encimados y no se ve. Pero, o sea, si los vemos de lejitos, casi no cambia nada. La única diferencia principal es la intensidad de los picos, de manera general, o sea, de muy lejitos. Si lo vemos de más de cerca, igual aquí se ve que, por ejemplo, la intensidad que es la temperatura ambiente, está un poquito más abajo que esos que ya llega casi hasta arriba, ¿no? Ah, y voy a usar este código de color para todos. Rojo para temperatura ambiente, verde para 200 y azul para 400. Entonces, como les digo, aquí no se pueden ver muchos cambios. Este está en logarítmico, por si acaso. Y ya, entonces voy a irme a cada uno de los métodos. Para empezar, el oro tiene una estructura cúbica centrada en las caras. Esa es su celda cristalina. Entonces, como que la primera parte del análisis comienza en determinar cuál es el tamaño del ARIS, del parámetro de celda, que es este parámetro A. Y bueno, aquí viene desde la ley de Bragg, a partir del vector de difracción, con los picos. Aquí en la anterior les mostraba cuáles son los índices de Miller para los picos. Entonces, a partir de esta podemos calcular de la intensidad del ángulo 2 teta, de la intensidad máxima de cada uno de los picos, se puede calcular este tamaño A, ¿no? Entonces, este tamaño A lo calculo para cada uno de mis 6 picos que estoy utilizando en oro. Y, el tamaño va alrededor de estos valores, que es el 4.75, pero como lo estoy calculando para los diferentes picos, hay una variación pequeña. Entonces, de aquí empieza una primera aproximación que dice que esta variación se puede modelar a través de una función que tenga la forma de cosenos y de senos. Hay otras funciones similares, pero como que varían dependiendo, ¿no? De que si tienes una estructura tetragonal, si tienes una estructura hexagonal y ese tipo de cosas. Y bueno, esta es como que la más cercana para una estructura cúbica centrada en las caras, que tiene una aproximación de esta forma. Entonces, una vez que haces la aproximación de todos los tamaños del látiz, puedes calcular, haces como una aproximación hacia esta función, y esta función se puede modelar de esta manera respecto al valor teta, que es el de la difracción de Bragg. Entonces, por ejemplo, se hace esta aproximación lineal que es dependiente de la función y que nos da el resultado del valor A. Entonces, aquí en donde tenemos que la función toma un valor de 0, o bien que el ángulo de teta llega a los 90 grados, que es aquí en el mismo valor de 0, se hace una extrapolación hacia este valor, y en el momento en el que cruza en la intersección es donde se calcula qué es el tamaño aproximado de este parámetro A. Normalmente, si no se hace esta aproximación, solo se realiza como con el primer pico, con el que tenga mayor intensidad, y hasta ahí se queda. Pero en esta aproximación, pues estamos contando los diferentes picos, ¿no? Este es el primero, segundo, tercero, y así nos vamos. Entonces, para estas 3 muestras, los parámetros de la celda son los que muestro aquí en la tablita de abajo. Podemos ver que hasta el tercer decimal es donde empiezan a cambiar en angstroms. Y aquí, por ejemplo, estos valores se supondría que deberían seguir una tendencia lineal, ¿no? Pero pues aún así podemos ver que hay unos que están como que un poco lejos, que pueden ser como outliers, perdón, y que aquí pueden estar moviendo, porque por ejemplo, la azul, en lugar de estar como que con una pendiente mayor, podría tener una pendiente menor que vaya más hacia abajo, que esté más paralela a las de acá arriba, y que tenga un valor de la intersección menor. Entonces, bueno, ahí puede haber una pequeña variación. Entonces, como que este es de lo más sencillo que se puede aproximar para ese valor, y a partir de ahí vienen otro tipo de aproximaciones y de métodos para estudiar la microestructura. El más sencillo, creo que la vez pasada Andrés lo mencionó, a través de Scherer, se puede obtener el tamaño de T-ball, que es un tamaño de columna
es el tamaño de columna de la estructura de la cristalita. Es un término muy extraño, pero es como el tamaño de la cristalita. Entonces, el tamaño de la cristalita va a ser dependiente del ángulo de Bragg, donde se encuentra el máximo, y este valor que es el delta de 2z, que es el ancho del pico a su altura media. Y bueno, esta es la más sencilla, y normalmente la intensidad, el ensanchamiento del pico, conforme va aumentando el ángulo de Bragg, el ensanchamiento va aumentando naturalmente por la difracción, ¿no? Naturalmente los picos del principio, me regreso aquí, son mucho más delgados, que si nos vamos como que el pico hasta acá ya tiene un ensanchamiento mucho más grande, y esto si nos vamos a la mitad porque el ensanchamiento es más chiquito. Entonces, ese es un punto, y bueno, ese es el punto principal, ¿no? Entonces, este tamaño también se puede calcular para cada uno de los picos y obtener una función que igualmente va a ir aumentando respecto a aumenta el ángulo de Bragg. Pero bueno, a partir de eso, este método, digamos, el de Scherer, solo incluye que el ensanchamiento de los picos es dependiente del tamaño de la cristalita. Sin embargo, existe el método de Williamson-Hunt. Este método incluye que tanto el ensanchamiento es dependiente tanto del tamaño como del strain de la cristalita. Entonces, el ensanchamiento que aquí voy a llamar beta, que aquí llamaba el delta 2z, el delta 2z va a ser el del tamaño de la dimensión más el ensanchamiento por el strain. Entonces, ahora va a ser el de Scherer que tenía yo acá arriba, lo pongo acá, que mi ensanchamiento cruzo uno por arriba, otro por abajo, más uno que sea dependiente del strain, que tengo este factor epsilon, que es el strain, y aquí le aumento un factor de tangente, ¿no? Aquí hago un cambio de variable, y encuentro que esta nuevo ensanchamiento, una beta con tilde, lo acomodamos en una ecuación que también sea dependiente de una de tilde. Entonces, de esta manera, esta ecuación se puede interpretar como una recta, de tal manera que esta es la y, esta es la x, aquí tenemos la pendiente y esta es la intersección. Entonces, si hacemos este reacomodo con el ensanchamiento que teníamos, con los valores de Scherer que teníamos, podemos acomodarlo en una gráfica de este estilo. Aquí está la D que enseñamos, la de tilde y la beta tilde. Entonces, también en ese momento nosotros estamos asimilando o suponiendo que este método va a tener como solución una recta. Entonces aquí estamos intentando hacer la regresión a una recta, y que como queremos encontrar nuevamente el tamaño de la cristalita, que sería el T-ball, nos vamos a la intersección, calculamos el inverso, y tendríamos que estos serían los tamaños de volumen. Ahora, si llegamos a esta parte, podemos ver que los tamaños de las tres muestras son muy aproximados, pero sí hay una diferencia. Sin embargo, si revisamos otra vez los puntos aquí, pues no siguen realmente una línea recta, ¿no? Podemos ver que uno está muy arriba, otro muy abajo, igual con los verdes, igual el azul es el que está un poquito más cerca, pero igual es por la escala misma del azul. Si nos acercamos y recortamos la escala hasta acá, pues igual están súper separados. Entonces, pues aquí puede ser un problema. Entonces, algo que se hace, que se piensa que cuál puede ser el problema, que no estemos, que nuestros datos experimentales no se estén ajustando a la teoría, digamos, a cómo se debería de comportar, es que existe algún tipo extra o sea, algo existe en la estructura que todavía está haciendo que genere ese problema. Entonces, una de estos sugerencias o propuestas de qué lo puede ocasionar son las distorsiones y la anisotropía por strain, ¿no? Entonces se propone un método que es el Williamson-Hunt, que es modificado. Entonces, en este método, nuestra esta beta tilde, que es el ensanchamiento, ahora ya no la vamos a considerar como una recta, la vamos a considerar como una ecuación cuadrática. Entonces, la ecuación cuadrática, ahora, si le quitamos toda esta parte de acá, esto lo quitamos, nos quedamos con la ecuación original, ¿no? La pendiente, la intersección, la pendiente y la de tilde que teníamos. Pero si le aumentamos este factor de la C, HKL, la vamos a llamar factores de contraste. Estos factores de contraste son los que podrían estar interpretando la anisotropía. Entonces, aumentamos estos factores y aquí los podemos desglosar un poco, dándoles variables
que podríamos pensar en vida real, físicas, variables físicas, y para poder modelarlo. Entonces, por ejemplo, estos valores de factores de contraste están determinados por constantes elásticas y de ese estilo de cosas propias del material, que ya se han estudiado y existen tablas así enormes de qué hay, qué tipo de material tienes, qué estructura tiene, ya existen tablas de lo que es. Entonces, en general, para estos factores se tiene como que una regla, ¿no? Son dependientes de un factor de contraste que sea en el índice de Miller de H000 y más multiplicado por un factor extra. Aquí este factor extra, esta gama, es dependiente también de los índices de Miller. Entonces, por ejemplo, si estamos en el H000, este no existe, esto no existe, esto no existe, esto no existe, entonces la gama se vuelve 0. Entonces, el del HK0, la gama se vuelve 0 y solo queda en H000. Entonces, pero para los otros picos que no tendrían K y L precisamente que ser 0, pues tenemos que incrementar estos valores, ¿no? Aumentamos esta gama y este valor de Q. Este valor de Q se puede desglosar todavía entre dos variables más, que lo pondríamos como A y B. Aquí pues las estamos multiplicando y la Q, A y Q llega a ser B. Ahora, este es el punto en el que antes hacíamos la regresión para llegarla a hacerla de una manera lineal. Y lo único que seguíamos era, tenemos los puntos y acomodamos esto a que forme una recta. En esta ocasión tenemos esta variable Q, que podríamos no saber qué valor debe tomar, y que entonces esta variable, suponiendo que nuestros picos y nuestros datos lleguen a modelar esta función cuadrática, vamos a agregarle este valor Q que nosotros vamos a diseñar de tal manera que se acomode a la ecuación cuadrática. Entonces, por ejemplo, estos valores, bueno, aparte, para la anisotropía existen dos tipos de anisotropía diferente o de deslocaciones, las que son screw y las que son edge. Entonces, para los factores de contraste también tendríamos que tener dos tipos de factores de contraste diferentes, uno que sea screw y otro que sea edge. Ahora, también lo que puede suceder es que en una partícula o en nuestro material no tengamos, o sea, pues obviamente nosotros no vamos a saber qué tipo de deslocaciones tiene o qué porcentaje de deslocaciones tiene. Entonces, este es un factor que también se tiene que jugar, ¿no? Entre qué porcentaje de screw y de edge queremos tener o de cuánto tenemos que proponer para que se cumpla, que consigamos modelar la ecuación cuadrática. Entonces, bueno, esto es como decía, el H00 para el screw ya está bien definido, es 0.2815, y el H00 para edge ya está bien definido y es el 0.3305. Aquí estos valores, si lo divides, te da como un 2.30, creo. Y estos, igual, si los divides para obtener el valor de Q, te da un 1.5 más o menos. Entonces, también estos valores nos darían un Q, digamos, si tuviéramos un 100% del screw, pues no podríamos tener un valor mayor a 2.30 y algo para Q, como les decía, que es la división, porque pues es lo máximo que nos puede dar, ¿no? Y para el edge, tampoco podríamos tener un menor que el 1.5 porque es lo máximo que podría dar. Entonces aquí nuestra Q, que es esta, tendría que estar entre los valores que vienen de aquí a acá. Entonces, para hacer ese análisis, se hace, lo pongo por aquí, y ahí creo que, bueno, yo no la veo, pero aquí está la ecuación. Y entonces se hace el acomodo, se define el valor y se pone, esto se hace mediante un proceso de minimización. Ahorita creo que estábamos utilizando, bueno, estábamos usando dos diferentes como para comparar cuál minimizaba, pues como, o sea, cada uno minimiza por su método. Entonces teníamos dos diferentes y casi todos llegaban al mismo resultado. El chiste es que llegamos a esto, pero por ejemplo, este sería el que obtuvimos de este lado y ya, o sea, los puntos se reacomodan. Aquí los teníamos en la gráfica anterior. En esta gráfica anterior los puntos están súper al azar, ¿no? Y en esta gráfica que ya los movemos, ya todos tienden a estar sobre la cuadrática. El problema es que, por ejemplo, aquí yo estaba definiendo como de manera puntual que tenía yo un 50% de screw y un 50% de edge. Pero, por ejemplo, en este caso, yo hice varias modificaciones. Aquí no sé el punto, pero es 0.25, 5.25 y 1, como para darles diferentes porcentajes al valor de screw. Entonces, a ver, aquí se ve, si por ejemplo tomamos los primeros valores de acá,
los primeros, los puntos que están más a la derecha, esos corresponderían a un valor de screw igual a 0. Los que siguen aquí también son screw de 0, screw 0, screw 0. Y luego si me voy a los puntos que están hacia más a la izquierda, son los que corresponden a un screw de 1 completamente, y los intermedios pues a un valor intermedio de ahí. Entonces podemos ver que aunque yo escogiera diferentes porcentajes o variaciones del screw o del edge, mi gráfica siempre la puedo acomodar a que tienda a una ecuación cuadrática. Y bueno, como que ahí está, ahí vamos bien, pero pues no podemos definir de manera puntual cuál es el porcentaje de cada una de las dislocaciones. Ahora, existe otro método, que es Barren-Haverback. En este método se utilizan para los picos de difracción. A cada uno se le toma, se le sacan los coeficientes de Fourier para los picos. Sí. Ya para un pico, el pico primero, antes de sacar los coeficientes, lo hacemos simétrico para que los coeficientes tanto de izquierda a derecha como del centro del pico sean pues iguales, nada más que cambia el imaginario de signo, pero son iguales. Entonces, aquí en el Barren-Haverback, lo que se modela es el logaritmo del coeficiente de Fourier del y este valor, el G, que es el vector de difracción, y este L, que es dependiente de, aquí se los ponía, de este vector A3, que también depende del ángulo de Bragg, y este factor del strain. Entonces, se hace para cada uno de los picos, bueno, aquí en los coeficientes de Fourier, pues nos podemos ir de manera eterna, ¿no? Entonces, el punto aquí es empezar desde dónde quieres empezar los coeficientes de Fourier. Si quieres empezar desde donde tienes tu pico máximo y ir bajando hacia los lados, o empezar, por ejemplo, de la mitad del pico, es como que ahí es relativo de qué manera puedas, como que cuál puede interpretar mejor los resultados. Entonces, por ejemplo, aquí yo estoy empezando desde el coeficiente de 0, digamos, el del medio, y ahí me estoy yendo hacia los lados. Entonces, aquí está igual para temperatura ambiente, 200 y 400. Aquí tenemos los primeros 4 coeficientes, bueno, los primeros 5 coeficientes, 0, 1, 2, 3, 4, igual 200, pero aquí me puedo seguir. Y bueno, aquí creo que no se ve muy bien la tendencia, pero por ejemplo, para los primeros coeficientes, los puntos están como que muy apachurrados acá arriba. Pero conforme los coeficientes van incrementando, el que sigue va a estar más separado, y el que sigue va a estar más separado, y el que sigue va a estar separado. Pero aún así, por ejemplo, en estos como que vemos una tendencia, digamos, bonita, por decirlo de alguna forma, ninguna recta se cruza, ninguna curva se cruza. Sin embargo, en esta, la primera, el amarillo sí se empieza a cruzar por acá. Entonces, ahí empieza como que puede haber igual un problemilla. Entonces, a esto se hace para todos, y de aquí se escoge un par de picos que las reflexiones sean paralelas en la estructura cristalina. Por ejemplo, aquí podemos tomar el 111 o el 222 o el 200 y el 400. Por ejemplo, si tomáramos el 111 y el 222 para cada una de las muestras, solo tendríamos estos picos de acá y luego todos estos picos de acá. Estos dos solos, le quitamos todos los demás, los metemos para acá y podemos convertirlos en... De aquí podemos sacar pendientes, y entonces estas rectas que tenemos aquí van a simular este método de Barren-Haverback. Entonces, igual que en el que teníamos en el Williams-Hall, esta es la intersección, entonces podemos calcularla acá. Esto está en términos del vector de difracción, que es el G2, el R lo conocemos, el strain es el que buscamos, y bueno, el 2pi lo conocemos. Entonces podemos determinar aquí esta epsilon del strain y la intersección. Ahora, una vez que se obtiene esta AS, que es el coeficiente en el que se cruza, bueno, le quitamos el logaritmo y todo, y esto se puede plotear otra vez de manera que se normalice el AS a un valor de 1, se calcula la intersección para estos coeficientes, y donde se cruce nuevamente, donde haga la intersección con el eje de la L, se obtiene nuevamente este tamaño de la cristalita, ¿no? En T de área. Y bueno, aquí lo tenemos para la temperatura ambiente, igual para las tres muestras. Y aquí como que ya se ve una tendencia más marcada que en los datos anteriores. Podemos ver que para la temperatura ambiente, el tamaño de la cristalina está en 10 nanómetros, estos son nanómetros. Para 200 sube a 12 y para 400 llega hasta los 18. Y el strain va disminuyendo.
el valor de strain presente en la muestra va disminuyendo conforme la temperatura va aumentando. Y luego, bueno, este método todavía se puede complicar un poquito más, y a este método le aumentamos lo mismo que le hicimos para Williams-Buffer, le aumentamos los factores de contrastes. Entonces, si aumentamos los factores de contraste en este, lo que incluimos es que parte del strain tiene que ver con los factores de contraste. Aquí metemos el factor de Burgers y estos dos otros parámetros que tienen una interpretación física, que ahorita no voy a estudiar. Pero sí, estos dos parámetros y la densidad de locación. Metiéndole este valor de strain a la ecuación que teníamos acá previamente, se lo metemos por aquí y lo acomodamos. Se hace un reacomodo otra vez y lo acomodamos de tal manera que tengamos esto, esta XL, que es lo que tenemos de este lado, que es esto, la ρ, el vector de Burgers, bueno, la magnitud del vector de Burgers, y este logaritmo de estos parámetros físicos, y esta ecuación, que nuevamente tiene una forma de ecuación lineal recta. Entonces, nuevamente tenemos el logaritmo X, que sería en el X, aquí tenemos el pendiente, luego esta parte que sería la intersección, y lo que estamos plotando, que es lo que vamos a llamar la función de X dependiente de L sobre la L cuadrada. Ahora, aquí empieza igual como que un detallito de nuestras muestras, porque aquí esperaríamos que tuviera una función lineal, como ya había mencionado. Queremos que se modele una función lineal, sin embargo, nosotros tenemos una función que es casi como exponencial. Si aquí le hacemos un zoom a esta parte que está toda apretadita, se vuelve a poner como de esta forma. Entonces parece que esto es así sigue. Conforme aumentamos la cantidad de coeficientes, esto sigue aumentando así y se va y se va y se va y sigue bajando. Pero, o sea, tiene como de total 0, pero pues sigue bajando y no se ve una interpretación. Entonces aquí una parte del análisis que estábamos haciendo era de cómo definir estas líneas rectas que pues al final no acaban de mostrar este comportamiento, ¿no? Si definirlas en este nivel, si agarrar los primeros puntos de coeficientes, si empezar a analizar por unos coeficientes que sean mucho mayores y a partir de ahí analizarlos. Pero bueno, suponiendo que esto sí lo modele, se puede hacer las mismas gráficas de Barren-Haverback que ya tenía previamente, pero pues igual para todos, de manera que se haga lineal y ya no tiene, o sea, no mostrar esta curva original que tenía de que pues, va como en zigzag, sino intentar hacer una interpolación lineal. Pero aún así, como podemos ver aquí, pues hay cambiecitos. Ahora, si se fijan bien, aquí los picos tenemos el 1, 1, 1, 1, 1, 2, 0, 0, 2, 2, 0. Y en este caso ya empiezan a moverse. Aquí tenemos el 1, 1, 1 y aquí estos, los que empiezan con el 2 se recorren para acá. En el caso anterior aquí teníamos un 2 que estaba, es el penúltimo, y en este caso se intercambia. Entonces aquí lo que está haciendo el factor de contraste es como que mover la ubicación de los picos, de las reflexiones en el eje horizontal. De acá para acá, de acá para acá. Igual, lo mismo hacen esto y lo mismo hacen esto. Ahora, esos factores de contraste, igual como eran los de Barren-Haverback, de Williams-Buffer, perdón, estos también dependen de qué porcentaje de screw le pongamos, qué porcentaje de edge le pongamos para cada dislocación, qué valor del Q le escogemos para cada uno. Entonces, estos factores pueden variar. Si yo le muevo un poquito más aquí, puedo lograr que los 3 del 2 queden sobre una misma línea o que se separen aún más o que los vaya moviendo hasta su punto original, ¿no? Como si no hubiera factores de contraste. Ahora, esta es una aproximación lineal, podríamos llamarla de Barren-Haverback, pero también hay una aproximación que es un poquito más compleja, que es la cuadrática. Entonces, hasta aquí llegaba la lineal y le aumenta esta parte del factor que es la cuadrática. Le aumento otra vez otro valor de la magnitud del vector de Burgers, este valor Q y esta constante R3 y R4. Con una... igual aquí estoy protegiendo contra el detector de difracción y el factor de contraste, y aquí el cuadrático, y en este anterior solo era con el normal, y en el primero solo era el vector de difracción. Entonces en este es vector de difracción, el que sigue el factor de contraste, y el que sigue otra vez factor de contraste, pero en cuadrático. Entonces, si vuelvo a hacer esto aquí, como les decía, si yo muevo mis factores de contraste de tal manera, puedo hacer que todos estos picos queden prácticamente acomodados. Y en este caso se puede igual modificar un poquito más,
pero siempre voy a estar modificando en el eje horizontal, digamos, de izquierda a derecha. Pero yo, por ejemplo, pensaría que a lo mejor, no sé, este pico de este punto, yo esperaría que estuviera más arriba para que siguiera a la ecuación cuadrática, igual este un poquito más arriba, este un poquito más arriba, y que a lo mejor estos de acá bajaran un poco para que siguieran más tendencia a la ecuación cuadrática. Entonces existe otra parte del método modificado de Barren-Haverback en el que se hace este movimiento extra. Entonces tenemos la ecuación más este otro factor extra que es la beta prima y estas constantes que son W dependiente del vector de fricción. Y esta es una tablita que ya existe para el tipo de estructura. Entonces, para el pico que tenemos, siempre tenemos ese valor en decimales. Y bueno, este se tiene como que fijo, ¿no? Digamos, entonces solo el que puede variar es este factor de beta prima. Ay, perdón. Este factor de beta prima. Y bueno, ese lo incorporamos también a la ecuación anterior que teníamos. Y bueno, aquí ya no os pongo la imagen, pero este factor lo que va a hacer, los factores anteriores de contraste movían, como les decía, de izquierda a derecha. Y este factor de beta prima puede moverlo como que de manera vertical, de manera que los picos que estaban muy abajo pueden subir un poco más para la ecuación cuadrática, y los que estaban muy arriba pueden bajar un poquito menos para la ecuación cuadrática. Y bueno, por ejemplo, aquí hay unos resultados más completos de todo, de todos los tipos de Barren-Haverback para las tres muestras. El primero es el Barren-Haverback normal, sin factores de contraste. Este es el de factores de contraste en la cuadrática, y este es el de factores de contraste en la cuadrática con este beta prima. Entonces, por ejemplo, estos son los valores que teníamos originalmente, es el tamaño de la cristalita 10, 12, 18, y podemos ver que al ir aumentando los factores de contraste, en el que aumentamos la dislocación, el tamaño de la partícula disminuye. Entonces, tal vez si nosotros hubiéramos nunca considerado que hubiera algún tipo de dislocación en nuestra partícula, tendríamos este tipo de valores altos, pero al considerar que existe una dislocación y que está interfiriendo con los cálculos que estamos haciendo, aquí está disminuyendo el tamaño de la cristalita. Y más aún, si agregamos estos efectos de stacking, pues el tamaño disminuye todavía más. Pero aún así, la tendencia para las tres es de manera similar, ¿no? O sea, este es menor, el tamaño de la cristalita es menor a una temperatura menor, y el tamaño de la cristalita es mayor cuando la temperatura de escoterión es mayor. Y bueno, aquí, como les decía, cuando le vamos aumentando valores, pues el método principal pues no incluye estas características, y ya el siguiente método pues va agregando constantes y variables, ¿no? que pueden seguir describiendo. Estos, por ejemplo, estos valores no tienen una interpretación física que se pueda describir, simplemente están como que hay extras para agregarle un poco de sentido y para poder modelar la ecuación y que se defina un poco mejor, pero no tienen una razón física que podamos describir en las cristalitas. Y bueno, ya nada más para terminar, aquí estaban las imágenes por AFM de las películas. Y sí, pues eso es todo. Principalmente era toda la parte de los métodos. No sé Pamela. si tienen alguna pregunta o algo. Sí. Sí, en la penúltima diapositiva, la tabla es ahí. En RT tienes WA, MWA, MBWA, y en los de abajo, en 200 y 400, falta la MBA. Le faltó la B aquí nada más. ¿Es un typo? O sea, sí, typo más bien. Sí. Ah, ok. Sí. Bueno, no sé, a ver, preguntas del auditorio. Bueno, a mí, bueno, se me llamó mucho la atención, estas son basadas en algunas películas ya hechas, ¿verdad? O las temperaturas, de dónde las sacaron o por qué las establecieron. Estas son las películas que trabajamos, Rodrigo. Que trabajamos, ¿verdad? Ah, ok. Sí. Sí, dije, se me hace demasiado familiar. Sí. Está muy bien. Excelente. Nada más lo único que sí, siendo películas delgadas, el primer slide de lo que fue el difractograma, sí salieron esos picos, o esos picos son, o sea, es que generalmente no sé si pudieras poner la primera slide, por favor. O sea, el difractograma. Sí. Exactamente, los de la derecha son típicos de películas delgadas. Mientras más delgada sea la película, realmente
son muy difíciles de ver los picos. Pero la que está a la izquierda, esas que donde sí se ven los picos muy definidos, esos son los picos del oro en bulto, ¿verdad? O también son... No, ambos son de las películas delgadas, solo aquí los junté en su intensidad normal y aquí los separé en intensidad logarítmica, nada más, pero son lo mismo. Okay. ¿Y fue es con ángulo rasante o fueron la difracción normal ahí? ¿O fue con el equipo ahí del TEC? No, eso es con ángulo rasante, sí. Con ángulo rasante, ¿verdad? Ah, ok. Sí, perfecto. Sí, porque realmente sí es muy difícil que sin ángulo rasante lo logren obtener estos picos. Sí, No, claro. pues básicamente está muy interesante ya lo demás, lo que pusiste como delta, que es el full width half maximum, ¿verdad? O sea, lo que se conoce como el ancho medio. Ok. Pues bueno, básicamente serían todas mis preguntas. O sea, realmente nada más no tengo ninguna otra pregunta extra. Muchas gracias. Muy buen trabajo. Ana, ¿tú sabes de esto también? A ver, yo tengo una pregunta. Después de que hiciste tantos métodos y con diferentes acercamientos, o sea, si yo fuera a hacer algún análisis de estos, ¿por qué me iría a analizarlo con un Williamson-Hall básico? Sí, como tú dices, con el último que hiciste, el Barnaberg doblemente modificado, era como un resultado más real. O sea, ¿por qué sería uno u otro? O sea, ¿lo comparaste con algo experimental? No sé. Digo, pues, no podemos, o sea, como que una comparación experimental con algo más, pues cada quien tiene sus muestras, ¿no? Entonces igual puede haber variaciones diferentes que yo no pueda controlar. Pero aún así, yo creo que tienes que aproximarte a la muestra, empezando desde como que lo más sencillo, ¿no? De la manera más general que puedas, y de ahí ver si tu misma muestra necesita hacerle algunos cambios. Porque, por ejemplo, aquí como yo me iba, te decía, el primer acercamiento, no sé, en Williams-Hall, yo esperaba que tuviera una línea recta, pero mis puntos no seguían una línea recta, ¿no? Entonces a lo mejor mi muestra me está pidiendo que haga más de lo que solo es de primero, ¿no? Y si igual el siguiente me dice que ese no es suficiente, pues igual me voy con el que sigue, ¿no? Hasta que como que voy encontrando alguno que en mi modelación teórica pueda simular mis resultados experimentales, diría yo. Ok. ¿Y hiciste alguna... comparaste con algo experimental, algo en microscopía para... Pues te digo, aquí tenemos el AFM, pero pues no nos pueden decir mucho de la cristalita y solo estos valores del parámetro de Salda, pues sí son muy cercanos a los que están reportados para las celas cristalinas de oro. Ok, gracias. Muy interesante. Pamela, yo igual tengo una duda rapidita. No sé si lo explicaste al principio. Es que se me trabó bien gacho, pero ¿cómo están sintetizadas las películas delgadas? Sputtering a diferentes temperaturas. Ok, diferentes temperaturas. Sí, porque se me hace interesante que sí va como que de acuerdo a lo que esperarías, por ejemplo, creo que en una diapositiva pones el strain, que se esperaría que a mayor temperatura reduciera el strain, ¿no? Porque le estás agregando energía para que se acomode de la forma ideal. Entonces, o sea, se me hizo interesante que sí siguiera como que esa tendencia. Pero igual, o sea, esa era la única duda, como que no sabía muy bien cómo se sintetizan. Pero muy interesantes de que todos los métodos. Eh, igual también tenía la duda que tenía Ana, pero ya la resolviste, entonces sí, súper bien, súper buena presentación. Para contestar un poquito lo de Ana y para que también el auditorio esté
tenga un poquito más de entendimiento. Si me permites, Pamela, para compartir. Sí. Pantalla, screen share. Ok, los métodos, ¿por qué elegir Williamson Hall o Barren-Haberbach o el que sea? Pues depende de contra qué quieres comparar, cuál es tu observable, ¿verdad? Porque todos dan interpretación física diferente. Y esta es una diapositiva, no sé si la conoces, Ana. ¿No? Bueno, si quieres te paso esto. Esto, Andrés, está en tu segunda semana. Ahí está, ya la tienes esta. Entonces aquí si simulamos, ¿verdad? Que esta esfera es una partícula, la cual pues es un material policristalino por definición, no es un single crystal. Entonces tiene varios dominios, varios arreglos en donde pues cambia la orientación, pero eso no hace que cambie, digamos así, el material químicamente, ¿verdad? Sino cambia más bien su arreglo cristalino, se hace menos cristalino, se hace pues más disperso, ¿verdad? En el sentido de la orientación nada más de los cristales. De eso se conocen como cristalitas o los dominios coherentes de difracción. Entonces, reduciendo abajo el tamaño, ¿verdad? En una variable esta de longitud, ¿verdad? Cambiando el diámetro de la partícula, el diámetro de la cristalita. Ahora, yéndonos hacia algo más pequeño que la cristalita, pues son, digamos así, los acomodos de cuántas celdas cristalinas, celdas unitarias pudieran estar una al lado de otra, una seguida de otra, pero de manera muy, muy, muy ordenada. Y eso se conoce como la longitud de columna. Y esa longitud de columna, como es periódico, por definición, una celda cristalina es algo simétrico, seguida de una segunda celda cristalina simétrica seguida, pues generas periodicidad. Y esa periodicidad, pues, es el punto clave, pues, para encontrar ahí Fourier. Eso se conoce como la longitud de columna de Fourier o de los coeficientes de Fourier. Entonces, ¿quién puede dar más claridad sobre la longitud de columna? Pues en todo caso es cualquier método que esté basado en Fourier. Y ahí pues sería Barren-Haberbach, ¿verdad? Entonces, dependiendo de qué en realidad quieres interpretar, tienes tú el método. También el tau, ¿verdad? O la T que mostraba Pamela sobre el tamaño de cristalita, ¿verdad? Scherer habla de la partícula en sí y ya con Williamson Hall se habla de la cristalita, con Barren-Haberbach se habla de la L, etcétera. Entonces hay que tener claridad en esto, ¿verdad? ¿Cuál elegiría? Yo diría, en términos generales, que cualquiera, mientras yo tuviera algo contra qué comparar. Por ejemplo, si quiero comparar con algo muy fino, como por ejemplo, en este caso sería las longitudes de columna, sería por ejemplo con Barren-Haberbach, pues mi comparable, tendría que ser definitivamente High Resolution Transmission Electron Microscopy, los cuales si pudiera yo ver exactamente, ¿verdad? Los arreglos, ¿verdad? A un orden muy, muy pequeño, pero sí acomodados de manera muy, muy ordenada, ¿verdad? Ya si quiero ver, por ejemplo, Scherer, pues haría un SEM, por ejemplo, ¿verdad? Y vería los tamaños de partícula. Ahí no puedo ver con SEM, pues de los arreglos atómicos, ¿no es cierto? Entonces eso más o menos responde un poquito a tu pregunta, Ana. No hay una traducción o una analogía directa, ¿verdad? Entre la tau de Scherer con la tau de Barren-Haberbach. Pues son interpretaciones diferentes, porque dan dimensiones diferentes. ¿Ok? Este trabajo que presenta... yo tengo una pregunta para Pamela. Te faltó presentar los resultados que mandó el profesor Gubisca. ¿No los tienes o qué pasó? No recuerdo. Sí, o sea, yo tengo los resultados, pero ya no le agregué, o sea, sí se me fue. Sí, hay que agregar para que se quede más completo, porque ese es otro método más, ¿verdad? Sí, ese ya, digamos así,
el método del profesor Gubisca, él nos envió resultados. Él ya hace completo todo el análisis porque incluía básicamente pues, la simetría de los picos, incluyendo las colas. Sé que es el gran problema de difracción, ¿verdad? Él dice, bueno, ¿recuerdas, Pamela, verdad, que él hizo una primera serie de cálculos y no andaba convencido? Dijo, no sé qué, no me acuerdo qué era, ¿verdad? Lo que dijo, pero no le gustó. Hizo una siguiente serie de cálculos con un código que él tiene, que no está ni siquiera publicado, no sé, que él solo lo sabe manejar, y agregó eh, ah, otra física, ¿verdad? Otros parámetros también para describir bien las colas, hasta que ajustó todo esto de mínimos, ¿verdad? Esos son ajustes, ¿verdad? Ajustes no lineales, pudo ajustar las colas y esos resultados los tenemos. Bueno, ya los procesamos, ¿no? Pamela, y había nada más que mostrarlos. Bueno, entonces, en este trabajo de Pamela, pues, bueno, ahí está Rodrigo, ahí está Héctor. Quiero comentarles, ¿verdad? Que ese trabajo, pues, excepto con Andrés y Fausto, todos los demás hemos trabajado algo en este proyecto, ¿verdad? Y entonces espero que lo podamos como concluir, ¿verdad? En algo visible, ¿verdad? Con Héctor trabajamos la implementación de Fourier, con Rodrigo trabajamos la síntesis y la medición, luego con Pamela nos arrancamos con la implementación del código, ¿verdad? Por cierto, ¿no, ¿has subido el código, Pamela? Sí, ya está todo ahí en la carpeta. Ah, ya, ok, gracias. Con Pamela se escribió el código. Con Ana, acentuamos ya las bases de esto y ahorita tenemos como resultado, ¿verdad? El paper, hay que sacar otro. Tenemos que sacar ese otro y lo bonito de que tenemos el código que nos dejó todo esto. Héctor, ¿cuándo empezamos con los coeficientes de Fourier? ¿Hace cuándo empezamos? No sé, hace ¿3 años? 3 años, creo. Sí, hace 3 años, sí, hace 3 años que esto arrancó y pues recién vamos viendo los resultados. Es normal, así pasa. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas, no sé. Yo tengo una última pregunta. Habías dicho al inicio que compraste, creo que 2 algoritmos de minimización para el ajuste de los picos. Nada más para saber pues, cuáles eran, cuál usaste. Sí, uno lo estaba haciendo con Excel, con ¿qué es? El GRG. Y otro lo estaba haciendo con MATLAB, con la minimización que tiene MATLAB. O sea, sí. Y al final, ¿cuál fue el bueno entonces? Pamela, ¿Mande? ¿cuál fue el bueno de los dos? Creo que aquí, es que ya no me acuerdo cuál dejé. O sea, tengo ahí anotado cuál dejé. Creo que dejé el de Excel, la verdad, no me acuerdo. Eso te pregunta Pamela, perdón, Ana, porque Ana sabe bien de esto. Y aquí Andrés, en la mañana andábamos hablando por teléfono, ¿verdad? Y le andaba explicando también métodos no lineales. Entonces, el de Excel, Pamela, se llama gradiente reducida generalizada. Ese sí. En MATLAB creo que es el True Region Reflective. Y Sí, también... de hecho en MATLAB porque hay como 3 iguales, varios. Pero el nativo, el que viene cargado ahí en MATLAB, creo que es el True Region Reflective, y luego hay que construir o no sé si es que ha hecho, ¿verdad? O bueno, o sea, hay que bajar un programa, no sé, se llama el Leverbeck-McQuart. Entonces, uno que otro, pues se diferencia. Vimos en la tesis de Ana, en el performance, ¿verdad? De ellos. Ana, más bien tú sabes la respuesta. ¿Cuál es?
Para Andrés, porque Andrés anda en esto ahorita. Bueno, de los que yo estudié, el que mejor se comportaba era el Levenberg Mark IV. Ujú. Sí, y ese está declarado en el artículo, ¿no? Creo que Sí. con ese nos vemos. Ajá. Sí, porque Andrés anda también haciendo unos procesos de minimización no lineal. Ok, bueno, anda por ahí Fausto. Lidia. Sí. Bueno, ok, entonces con esto cerraríamos la sesión de hoy y recordando para la siguiente semana, Lidia, ¿quién viene? ¿Quién nos toca? Creo que le tocaría Según yo. A mí y al doctor Así es. Rodrigo. Así es. Ok, Sí. entonces Lidia nos va a presentar unos avances de una El review. revisión, ¿verdad? Que está haciendo sobre detección de microplásticos, ¿verdad? Con espectroscopía CERS. Y Rodrigo nos va a comentar sobre qué tema. Fíjate que, bueno, había dicho de un proyecto de ser, pero no, mejor voy a enfocarme algo del sputtering, y entonces yo creo que sería sobre películas delgadas. Podría ser del último proyecto que tuve con para recubrir herramientas Ok. y reducir lubricantes. Entonces yo creo que ese sería el más Perfecto. adecuado. Perfecto, sí, para ir como conectando cosas, ¿no? Sí, me parece bien. Ya, a mí también me parece muy bien. Bueno, chicos, entonces pues les agradezco, muchas gracias por su participación. Pamela, Ana también, muchas gracias. Nos veríamos en 8 días y les comparto la liga de YouTube para que quieran revisar estas cosas, ¿no? Muy bien, hasta luego. Bueno, Gracias. pues muchísimas gracias. Voy a dejar de Gracias, grabar hasta hasta luego. aquí.